Rápidas observaciones. La primera, doctor Juan Felipe Lemus, él sabe cuánto lo quiero y yo quiero aclarar que aquí nadie acusa a nadie de borrego, pero faltan a la verdad quienes dicen que este es un debate de la oposición. Hoy el único partido en oposición es el Centro Democrático y nada tenemos que ver con este bueno y oportuno debate. Dos, la demora en extinción de dominio no depende exclusivamente de los gobiernos, también depende de la rama judicial, como lo decía la senadora Paloma Valencia. En el gobierno del expresidente Uribe nosotros hicimos un esfuerzo para hacer mucho más expedita la expedición de dominio sobre bienes de narcotráfico y para mejorar el uso, el control y el uso final de esos bienes. De hecho, entre 2002 y 2006 logramos la extinción de dominio de 428 casos y se entregaron más de 3.000 bienes inmuebles a la Dirección Nacional de Estupefacientes. Nosotros logramos inventariar la totalidad de bienes que incautamos y el 70% de los bienes que se habían incautado en años anteriores. De 2006 a 2010 la Dirección Nacional de Estupefacientes se enfocó en promover el recaudo parcial de los recursos generados por la venta de esos bienes, que se llevaban a proyectos de rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado. De hecho, fue el propio gobierno del expresidente Uribe con el de Estados Unidos que logró monetizar $8 millones de Gonzalo Rodríguez Gacha. 3. Sobre el tema de extinción de dominio. Es muy importante y aplaudimos el deseo de extinción de dominio express. Eso requiere varias cosas. Por ejemplo, pensemos en implementar el sistema acusatorio para hacer un procedimiento mucho más ágil. 2. Establezcamos términos perentorios a las fases del proceso. Hoy esas fases no tienen límite y los procesos de extinción de dominio, como lo decía la senadora Paloma, se vuelven eternos y terminan en manos de testaferros de los criminales. Y otra cosa importante, el gobierno nacional debería fortalecer el equipo de fiscales y jueces de extinción de dominio en todo el país. Hoy nosotros tenemos una realidad. La UIAF tiene muchísima tecnología que nos permite cruzar bases de datos y generar alertas sobre bienes y sobre recursos que deberían ir a extinción de dominio. Todas esas investigaciones pasan a la fiscalía. Hoy, ¿quién controla cuántas de esas investigaciones y cuánta de esa información llega a feliz término? Y también lo hemos dicho, aquí el Estado no está para administrar bienes de bandidos. Nosotros defendemos la monetarización, pero además qué bueno que en algunos casos un porcentaje vaya, por ejemplo, a una fiducia para dar garantía, y si finalmente un ciudadano es inocente, pues se le devolverá lo que vale el bien más el IPC. Y una claridad con el tema de bienes de la FARC. Aquí un diario británico, de Economist, continúe, senadora. Publicó un artículo en 2016 que hablaba de más de $10 billones de la FARC producto de la minería ilegal, la extorsión, el secuestro del narcotráfico en otros países. Poco se habla de esos recursos en otros países. Y en su momento, la Sociedad de Activos, la SAE, dijo que solo el 45% de los bienes de los que había hablado la FARC tenían vocación reparadora. De hecho, el gobierno anterior, en febrero, cuando se terminó el tiempo para la entrega de bienes por parte de esa organización, le entregó un informe a la JEP y a la Fiscalía para reportar qué había pasado con los bienes inventariados por la FARC. Ahí se encontraron cosas muy importantes. Por ejemplo, que habían entregado, que reportaron una suma de más de 12.000 millones de pesos y habían entregado un poco más de 2.000, que de los más de 252.000 gramos de oro solo habían entregado 197.000, que de los 2.540 gramos de oro en joyas, entregaron, 2.540 gramos de oro en joya de los 25.000 que habían reportado. De los 722 inmuebles
que habían relacionado, solo entregaron 37, y de los 37, 36 eran bienes baldíos que fueron entregados a la Agencia Nacional de Tierras para su administración. Informaron además en este reporte que de los 319 vehículos reportados, la SAE solo recibió 2 vehículos y 2 motos que vendió por 14.500.000 pesos. Continúe, senador. De los 51.992 unidades de bienes muebles y enseres, la FARC solo entregó 1.821 unidades. Y de las 24.456 unidades de semovientes, entregaron 229. Entonces no engañemos al país. Aquí no se hizo la entrega que se habían comprometido a hacer de bienes para reparar a las víctimas. Bienvenido a este debate, bienvenido todo lo que permita agilizar el proceso de extinción de dominio. Qué bueno sería, por ejemplo, como lo dijo uno de los senadores de gobierno, si un bien pertenece a alguien que está comprobado que pertenece a estructura criminal, ahí ni siquiera se debería requerir un proceso. Un bien de cualquier integrante de una organización guerrillera, paramilitar o narcotraficante, debería simplemente de manera automática pasar ese bien a la SAE. Qué importante poder volver dinero todos esos bienes para evitar que se convierta en un foco de corrupción la sociedad administradora. Y no olviden una cosa, aquí tienen que intervenir todos, porque aquí la investigación la puede hacer la UIAF, pero la otra pregunta es, ¿qué pasa con esos reportes cuando llegan a la Fiscalía? ¿Qué pasa con esos bienes cuando llegan a la SAE? ¿Y por qué hoy tenemos procesos tan dispendiosos que hacen que esos bienes terminen en manos de testaferros? Muchas gracias, presidente.